Bien, entonces vamos a continuar con lo que son las dependencias funcionales triviales. La dependencia funcional trivial la definimos y depende funcionalmente de X. Es una dependencia funcional trivial si Y es un subconjunto de X, es decir, que Y es parte de X. Por ejemplo, tenemos aquí el ID del estudiante, código de curso, ID del estudiante. El ID del estudiante o el root del estudiante depende funcionalmente de X y X está compuesto del root del estudiante y código del curso. Entonces vemos que Y es parte de X. Decimos que hay una dependencia funcional trivial. En esta dependencia funcional, nombre depende funcionalmente de CI y nombre. Y vemos que es una dependencia funcional trivial. ¿Por qué? Porque nombre es parte de X. Entonces, esa es una dependencia funcional trivial. Tenemos las dependencias funcionales equivalentes. Por ejemplo, Y depende funcionalmente de X y X depende funcionalmente de Y. Entonces decimos que hay una dependencia funcional equivalente. Por ejemplo, el rol del estudiante depende funcionalmente del CI del estudiante, pero también CI del estudiante depende funcionalmente del rol del estudiante. Entonces aquí existe una dependencia funcional equivalente con respecto a X y Y. Tenemos en esta relación estos atributos y analizamos dependencia funcional equivalente. Número de seguro social del empleado depende funcionalmente del CI y CI depende funcionalmente del número de seguro social del empleado. Entonces existe una dependencia funcional equivalente entre CI y número de seguro social. Entonces esas son las dependencias funcionales equivalentes con respecto a los atributos X, Y. Bueno, tenemos también las dependencias funcionales transitivas, que es importante para la forma normal, para la tercera forma normal. En la tercera forma normal debemos eliminar estas dependencias funcionales transitivas, pero veamos cómo se comporta la dependencia funcional transitiva. Vemos que tenemos esta relación que tiene estos atributos en la que existe entonces matemáticamente la dependencia funcional se define de esta forma, ¿no? Y depende funcionalmente de X, Z depende funcionalmente de Y, entonces Z depende funcionalmente de X. Pero para esta dependencia funcional también se analiza que Y, digo X, no tiene que haber dependencia funcional en cuanto a Y. Entonces decimos que existe dependencia funcional transitiva. Por ejemplo, en el diagrama vemos la dependencia funcional transitiva. ¿Cómo? Y depende funcionalmente de X y Z depende funcionalmente de Y. Entonces Z depende funcionalmente de X. Bueno, para eliminar esta transitividad lo que se hace es dividir la relación en dos
relaciones. Por ejemplo, la relación 1 la podemos dividir de esta forma, ¿no? Podemos tener la relación 1 y hacemos que Y depende funcionalmente de X, solamente con esos dos atributos. Y la otra relación es que Z dependa funcionalmente de Y. Y ahí estamos rompiendo lo que es la transitividad. Eso es lo que nos pide la tercera forma normal, que lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, el código de carrera, en este ejemplo, el código de carrera depende funcionalmente del código de curso. El código de departamento depende funcionalmente de código de carrera. Aquí estamos viendo que Y depende funcionalmente de X y Z depende funcionalmente de Y. Entonces, el código de departamento depende funcionalmente de código de curso. Es decir, Z depende funcionalmente de X. Bueno, siempre debemos considerar que código de curso no existe esta dependencia, ¿no? Entre código de curso con respecto a código de carrera. Entonces decimos que hay una transitividad aquí. Existen otras dependencias funcionales que se considera de manera general, pero hasta ahí nosotros ya tenemos conocimiento de las dependencias funcionales que se aplican en las formas normales. Otras dependencias funcionales son, por ejemplo, esta dependencia funcional elemental. La dependencia funcional elemental nos pide que es una dependencia funcional completa, no trivial, y es un atributo único. Entonces, Y depende funcionalmente de X, se considera que es elemental, si solo si dice que no tiene que existir esto, Y', no tiene que existir un Y' dentro de Y, que sea subconjunto, ¿no? Que sea parte de Y. Y además que X no sea, Y no sea subconjunto de X. Entonces decimos que existe dependencia funcional elemental y además se considera que X' o un subelemento que sea parte de X, no tiene que existir esto, de tal forma que Y dependa de ese X' o que es parte de X, ¿no? Entonces tiene que existir una dependencia funcional completa, no tiene que ser trivial, y vamos a decir que es una dependencia funcional elemental. Y Y debe ser un atributo único. Bueno, esas son las dependencias funcionales que son elementales para la teoría de la normalización, aunque se considera algunas otras dependencias funcionales o algunas otras propiedades con respecto a lo que son los axiomas de Armstrong. Son reglas que pueden ser aplicadas a las dependencias funcionales. Entre estas tenemos, por ejemplo, estas son las reglas de Armstrong que se maneja matemáticamente, pero que también en algún momento tal vez se lo pueda considerar en las normalizaciones. La reflexividad, la aumentatividad, la transitividad que ya lo hemos visto, la autodeterminación, la descomposición, que es importante, la unión, la descomposición y el pseudotransitividad. Simplemente los vamos a mencionar. Y bueno, y nos vamos a lo que es
la parte de la normalización. Sin embargo, antes vamos a ver algunos problemas que se presentan en el diseño de una base de datos, ¿no? Y es necesario considerarlos. El objetivo general de un modelo relacional es almacenar la información con un mínimo de redundancia y fácil de recuperación de datos. Lo que quiere decir es que debemos reducir la redundancia de datos, la descomposición de una relación sin pérdida de información. Si tenemos redundancia de datos, entonces debemos descomponer una relación sin pérdida de información. Evitar pérdidas de dependencias funcionales. ¿Qué problemas entonces se puede presentar en cuanto a lo que es la recuperación de datos, actualización de datos y eliminación de datos? Podemos encontrar los problemas de repetición de información, aunque parezca para muchas personas la parte del diseño no lo toman mucha importancia. Entonces, cuando ya se está implementando el sistema, cuando queremos hacer consultas, lo que vemos es ciertos problemas, ¿no? Ciertas anomalías que generalmente se presentan. Esto de lo que es la repetición de la información y la pérdida de la información, que es bastante grave cuando no se tiene un buen diseño. Bueno, entonces debemos reducir la redundancia de datos en esta parte, ¿no? Cuando vemos que en el proceso que hemos realizado en las anteriores etapas para el diseño de base de datos, vemos que aún presenta alguna anomalía, entonces vamos revisando con esta parte de la normalización. La normalización se lo aplica a un modelo relacional. Bueno, entonces veamos con este ejemplo los problemas que se presentan. Tengo una relación general aquí donde se almacena datos del producto. Aquí se almacena el ID del producto, nombre del producto, la marca de la empresa que lo provee, la dirección de la empresa, el teléfono de la empresa y lo que se tiene en stock. Bueno, esto es el registro que tenemos, ¿no? En cuanto a esta relación producto, se va almacenando la información de esta forma. Pero vamos viendo qué problemas tiene esta tabla en cuanto a lo que es las operaciones aplicables a la relación, ¿no? Por lo que es actualización, lo que es modificación y lo que es eliminación. Vemos, por ejemplo, que la dirección y teléfono de la empresa depende de la marca o del producto. Entonces no sabemos, ¿no?, si la dirección de la empresa y el teléfono de la empresa depende del ID producto o depende de la marca del producto. Entonces, ¿cómo es la dependencia funcional de estos datos? Porque aquí tengo datos repetidos. En la marca, por ejemplo, de la empresa se repiten los datos cada vez que se registra un producto. Vemos que se repite dirección y teléfono también. Y vemos además de que dirección y teléfono tiene dependencia funcional con la marca de la empresa. Y eso no nos permite lo que es la segunda forma normal, que más adelante lo vamos a ver. No tiene que haber estas dependencias funcionales entre atributos que no dependan funcionalmente de la clave primaria, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que dirección y teléfono depende funcionalmente de marca. Y estos son los errores que podemos observar.
Por ejemplo, esto, donde se está remarcando con amarillo, marca de la empresa, dirección de la empresa, teléfono de la empresa. Bueno, está almacenando información en esta parte de solamente la empresa y no tanto así del producto, ¿no? Y vemos que aquí hay datos repetidos. Por ejemplo, aquí se está almacenando 2 productos, pero se está repitiendo lo que es la dirección y el teléfono. Si tengo que registrar, por ejemplo, 100 productos, entonces 100 veces se va a repetir estos datos en esta información, en esta relación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tenemos cuando tenemos la información mal almacenada? Bueno, la redundancia de datos nos produce anomalías en las acciones posteriores, como por ejemplo, cuando se quiere actualizar los datos, cuando se quiere eliminar los datos. Entonces vemos qué tipo de anomalías nos va presentando. Por ejemplo, vamos a ver en la operación de inserción de datos, queremos agregar una nueva empresa, pero todavía no se ha comprado ningún producto. Entonces vemos qué anomalías nos da. Por ejemplo, quiero agregar una empresa. Esta es la empresa que se está agregando aquí. Y vemos que aquí no nos permite, o sea, no vamos a poder agregar a esta empresa los datos de esta empresa porque no se está registrando ningún producto. Lo que quiere decir es que aquí va a quedar vacío estas columnas. Y si además, por ejemplo, fuera ID producto la clave primaria, entonces peor aún no nos va a permitir ingresar ningún dato, ¿no? Porque la clave, cuando definimos clave primaria a un atributo, eso quiere decir que aquí debemos sí o sí registrar el dato, no puede estar vacío. Por eso indicamos que no admite valores nulos. Cuando se registra una clave primaria, no admite valores nulos. Entonces vamos a tener ese problema de inserción de datos aquí, por ejemplo. No nos permite ingresar datos. Otro de los problemas que podemos ver cuando tenemos mal registrados los datos es la actualización y la actualización de datos. Por ejemplo, se quiere actualizar la dirección de esta empresa, ¿sí? Queremos actualizar la dirección de esta empresa, pero como se está repitiendo aquí los datos, ¿dónde vamos a actualizar? Si digamos tenemos 100 productos almacenados de esta empresa, ¿dónde se va a almacenar? ¿Dónde se va a actualizar? No sabemos, ¿no? Si lo vamos a actualizar en el primero, vamos a tener que actualizar en los 100 registros y eso es algo que no está correcto. Bien, entonces si lo actualizamos en un solo registro, nos va a producir, ¿no?, lo que dice que es la inconsistencia de datos. También podemos analizar lo que es la eliminación de datos, porque son estas operaciones que se hace cuando administramos una base de datos. Siempre vamos a estar insertando datos, actualizando datos, eliminando algunos datos. Por ejemplo, en la eliminación de datos, se quiere eliminar solamente al producto 5, ¿no? Pero si queremos eliminar este registro, se va a eliminar todo. Entonces, vamos a perder la información de esta empresa, ¿no? Sin embargo, queremos conservar la información de esta empresa, solamente queremos eliminar este producto 5. Entonces, igual nos da aquí problemas de anomalías de datos.
y no vamos a poder hacer la eliminación correcta de estos datos. Entonces, ¿cómo eliminamos esta redundancia de datos? La normalización nos ofrece una técnica que es la descomposición de datos. Cuando encontramos problemas de redundancia, la solución común es dividir la relación sin perder la información. Eso sí, no debemos perder la información en cuanto es a registros y en cuanto es a productos, porque si estamos perdiendo la información, no estamos aplicando correctamente. Entonces, lo que debemos hacer para eliminar estos problemas, debemos dividir la relación en dos. Y es fácil de ver, ¿no? Que debemos dividir esta relación en una relación donde almacene todos los datos del producto y en otra relación donde almacene los datos de la empresa proveedora. Y así vamos a eliminar todos esos problemas que hemos ido viendo en cuanto a estas operaciones que se realizan sobre una base de datos, lo que es actualización, eliminación e inserción de datos. Entonces, la solución para este problema es la descomposición. Entonces, la relación anterior que hemos visto lo vamos a dividir en dos relaciones. Una va a ser la relación producto y la otra va a ser la relación proveedor. Bueno, entonces en producto vamos a conservar el ID del producto, el nombre del producto y al proveedor. Y tenemos el stock, la cantidad de productos que tenemos en cada tipo de producto. Bien, y vamos a almacenar en la tabla o relación producto, la marca del producto, la dirección de la empresa y el teléfono. Y aquí, cuando queramos actualizar la dirección o el teléfono, solamente vamos a actualizar en este registro, ¿no? Y entonces vamos a tener, por ejemplo, la relación estas dos relaciones. Tengo como clave primaria, vamos a suponer, ID producto y como clave primaria la marca de la empresa. Entonces está relacionando mediante la marca de la empresa. Este producto está proveyendo esta empresa y si queremos saber alguna información de esta empresa, lo tenemos aquí. Podemos acceder mediante esta clave primaria a su información. Vamos a poder saber cuál es su dirección y cuál es su teléfono y algunos otros datos más, ¿no? Y aquí solamente estamos haciendo referencia a los datos importantes de la empresa proveedora. Muy bien, entonces la normalización me da estas formas para poder eliminar redundancias de datos. Estas formas de dividir una relación en más de una relación, pero sin pérdida de información. No debemos perder la información en cuanto a registros y en cuanto a atributos. Entonces ahora vamos viendo lo que son las formas normales. La normalización consiste en verificar el cumplimiento de ciertas reglas que asegura la eliminación de los riesgos de diseño de una base de datos. Bueno, esa es la definición general de la normalización. Esto se hace mediante la aplicación de ciertas reglas llamadas formas normales, que en ocasiones produce la separación de datos en diferentes relaciones.
Bueno, estas relaciones subdivididas deben cumplir ciertas características. Deben conservar la información en cuanto a atributos y tuplas, registros, y deben conservar las dependencias funcionales. Entonces, los pasos que aplicamos para la normalización es descomponer todos los grupos de datos en registros bidimensionales, es decir, en registros de filas y columnas. Eliminamos todas las relaciones en las que los datos no dependen completamente de la clave primaria, como hemos visto en el ejemplo, no había dirección y teléfono, dependían de la marca de la empresa. Eso no tiene que existir. Entonces debemos eliminar todas esas relaciones en las que los datos dependan completamente de la clave primaria del registro. Debemos hacer que exista esa dependencia, que todos deben depender completamente de la clave primaria. También nos exige eliminar todas las relaciones que contengan dependencias transitivas. Esa es la tercera forma normal, por ejemplo, que no debe existir dependencias funcionales transitivas. En la segunda forma normal nos pide que todos los datos o todos los atributos deben depender funcionalmente de la clave primaria. Se dice que una relación es una forma normal si satisface un conjunto de restricciones. Bueno, entonces de manera resumida vamos a ir viendo lo que son las formas normales. Les voy a ir indicando. Estas formas normales son técnicas para prevenir las anomalías de las tablas dependiendo de su estructura. Una tabla puede estar en primera forma normal, en segunda forma normal y en las otras formas normales. Pero hasta la tercera forma normal nosotros ya garantizamos en un 99% que el diseño de la base de datos está libre de anomalías. Entonces, la primera forma normal me indica que todo atributo tiene que tener un valor atómico. Entonces vamos a eliminar, si es que hay valores repetidos, vamos a eliminar subdividiendo las tablas o los registros. La segunda forma normal me pide que esté primeramente la primera forma normal y cada atributo no clave dependa funcionalmente de la clave y no de una parte de ella, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Y la tercera forma normal exige que debe estar en la segunda forma normal y los atributos no claves son mutuamente independientes. Es decir, ningún atributo no clave debe ser dependiente de otro atributo no clave. No hay dependencias funcionales transitivas. Y la forma normal de Boysen-Codd me exige que debe estar en la tercera forma normal y todas las dependencias funcionales elementales lo son de la clave. La cuarta forma normal me exige que debe estar en la forma normal de Boysen-Codd y todas las dependencias no triviales son dependencias funcionales. La quinta forma normal me exige que debe de estar en la cuarta forma normal para cada dependencia y para cada dependencia de combinación no trivial, cada proyecto incluye una clave de la relación original. Bueno, como les indico, hasta la tercera forma normal, nosotros estamos ya garantizando que el diseño de la base de datos está correcto. Por ejemplo, un modelo de datos relacional normalizado automáticamente se traslada en un diseño de base de datos normalizado. Por eso debemos tener muy en cuenta el proceso que hemos realizado en las anteriores etapas del diseño de la base de datos. Debemos hacerlo de manera correcta y aplicar correctamente las reglas que hemos aprendido para ese diseño.
Una vez que hayamos realizado, por ejemplo, el diseño de las etapas como son la conceptual, la lógica, el diseño conceptual, el diseño lógico, entonces vamos a garantizar lo que el diseño de la base de datos es correcto. Bueno, entonces veamos lo que son las formas normales. Bien, la primera forma normal me pide que todo atributo debe ser valor simple, indivisible y atómico. El valor atómico es un valor que no es un conjunto de valores o grupos repetidos. Entonces debemos verificar en esta primera forma normal que cada atributo tenga un valor simple para cada ocurrencia de la entidad. El atributo no debe tener valores repetidos. Como vemos aquí, por ejemplo, aquí en este atributo tenemos valores repetidos, tenemos conjunto de valores almacenados. Entonces esto no debe existir si vemos que hay en algún momento, tal vez el usuario nos da la información de esta forma. Lo que nosotros debemos hacer es hacer que aquí en cada atributo se almacene datos atómicos, datos únicos, datos indivisibles. Entonces, lo que vamos a hacer para eliminar esto es dividir, ¿no? Voy a dividir este registro. Entonces, vamos a, por ejemplo, para el planeta 2, vamos a dividir de esta forma. Para el planeta 3, de la misma manera. Y vamos a hacer que esto esté en la primera forma normal. Si los datos se registran de esta forma, decimos que está en la primera forma normal. Entonces, esta relación ya está en la primera forma normal. ¿Por qué? Porque los datos que se almacenan debajo de un atributo son valores atómicos, son valores únicos y son valores indivisibles. Simplemente eso me pide lo que es la primera forma normal. Esto solamente para mostrarles, ¿no? Un ejemplo. Digamos acá, este docente está dando 2 materias, pero la forma de almacenar la información no es correcta, ¿no? No deberíamos de almacenar de esta forma. ¿Por qué? Porque la primera forma normal me indica que en cada atributo no debo tener un conjunto de datos, sino los valores deben ser únicos. Pero aquí se está almacenando un conjunto de información. De la misma manera, este docente está dando 2 materias, pero no se está almacenando de manera correcta la información. Entonces, esta tabla en algún momento me puede ocasionar ciertas anomalías cuando se está administrando la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? Vamos a dividir de esta forma y hacer que los datos que se almacenan en cada registro, en cada atributo, sean valores únicos. En cada atributo deben ser valores únicos. Entonces, ahora esta relación está ya en primera forma normal. Y esto se puede hacer en una tabla que este CI no sea clave primaria, porque si esto es clave primaria no vamos a poder repetir, ¿no? Esto seguramente es un fragmento de información donde vamos a almacenar una clave ajena y vamos a ir almacenando la materia que dicta el docente. Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Aquí este empleado seguramente está ocupando 2 cargos, pero no está correctamente almacenado estos datos. Por ejemplo, en este registro se está repitiendo, se está almacenando un conjunto de datos. Entonces debo dividir ese conjunto de datos y hacer que se almacene valores atómicos. Eso es lo que me pide la primera forma normal.